las elecciones, estamos a poquito más de un mes de las PASO y es un verdadero gusto tenerlo hoy aquí a Rosendo Fraga. Hola Rosendo, ¿cómo estás? Bella noche. ¿Qué tal, Nelson? Gracias por invitarme. A vos, gracias por estar con nosotros siempre. ¿En dónde estamos en la campaña que despunta, Rosendo? Yo quedé muy impactado con tu editorial. Creo que es muy importante lo que vos dijiste y el momento que lo has dicho. Tragedia educativa, futuro. Un debate que está en otro lado. Y creo que había que proponerles a los candidatos. Yo querría escuchar un debate de Santilli y Manes sobre las propuestas educativas de la pospandemia. Un debate López Murphy y Vidal sobre propuestas educativas de la pospandemia. Y frente a la elección legislativa, este tipo de debates entre las dos principales fuerzas de la Argentina. Y creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo para instalar este debate a los candidatos. Rosendo, es realmente muy importante escucharte a vos con esta definición. Hoy por hoy, digamos, ¿cómo lo ves al frente de todos, al que yo llamo el frente contra todos, y cómo lo ves a juntos, a quien yo llamo no tan juntos, digamos, primero para construir una, digamos, una estructura que tenga algún tipo de cohesión real desde el punto de vista del ejercicio y de llevar adelante ideas, más allá de poder ganar una elección? Mira, yo te diría que en el caso del oficialismo nacional, en realidad empezó la campaña para la elección nacional. No hay unas PASO en términos de campaña y una elección legislativa. Es una sola campaña. Es decir, lo sepó todo, empezar el tema legislativo. No hay interna, por lo menos en los distritos, o en Buenos Aires, Cava y otras provincias. No hay interna. Es la misma campaña que viene, es la que se está haciendo. Del otro lado, no. Es una campaña, una primaria muy intensa, muy centrada en la coyuntura. Y yo diría que a veces, cuando uno mira, por ejemplo, el año pasado, la primaria demócrata, no es fácil. La situación de Kamala Harris y Biden fue muy dura en los debates. Pero ¿cuál es el punto? ¿No es cierto? Hace falta el horizonte común. No hay liderazgo hoy en la oposición, eso no lo facilita, pero en realidad son 4 candidatos cabeza de lista los que quieren, que tienen que ponerse de acuerdo, y eso no es tan difícil. Es muy importante esto. Hoy por hoy, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo definirías la situación de Alberto Fernández a la luz del deterioro de su imagen y fundamentalmente en cuanto a lo que vaya a pesar para la campaña en el rol no solamente del gobierno, sino en lo que Cristina imponga como objetivo de campaña? A ver, yo utilizaría una palabra, fragilidad. Es decir, me parece que el liderazgo político de Alberto Fernández está frágil por un conjunto de situaciones, algunos errores, otras circunstancias, otras dificultades en la misma coalición de gobierno. Pero yo tengo la impresión que, sobre todo en provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta va a ser la figura central. Creo que esto forma parte de su estrategia política, y quien en Buenos Aires va a ser figura central, me parece, va a ser la vicepresidenta y no el presidente. ¿Cómo ves lo que vaya a ocurrir en la oposición? Sobre todo con esto que vos acabas de decir, ¿no? Muy importante. En la oposición no hay un liderazgo. Es decir, el liderazgo que supo tener Macri hoy no está como tal en la oposición. Sí, yo creo que, no, fíjate, Larreta ha sido eficaz en neutralizar la influencia de Macri en la definición de las candidaturas, pero no ha sido eficaz en construir un liderazgo alternativo, ¿no es cierto?, al de Macri. Y esto se nota. Alguna medida que es inevitable, puede ser, pero ahí la responsabilidad, hay una idea que es gobernabilidad. Podríamos decir que las PASO no tienen que ver con la gobernabilidad, que las legislativas relativamente tienen que ver. Pero el tema de la gobernabilidad transmite seguridad para un votante.
transmite cierto grado de certeza sobre el futuro. Entonces es urgente que la oposición replantee su estrategia desde este punto de vista. Además, el número de las PASO no anticipa automáticamente lo que va a pasar en la legislativa, pero influye, ¿no es cierto? Es como una suerte de preelección, ¿no es cierto? En la cual, si uno saca 5 puntos más, 5 puntos menos, influye sobre lo que viene después. Rosendo, de lo que vos estás además observando como conductas políticas, y además vos sos un seguidor de todas las encuestas, ¿no es cierto? Hoy, si tuvieras que definir el escenario, no el resultado, pero sí el escenario que se plantea, es un escenario que de entrada replica el 2019 o es un escenario tendiente, más allá de quien gane, a la paridad. Yo diría que es un escenario tendiente a la paridad. Es decir, donde vamos a tener los principales distritos en manos de la oposición, probablemente, seguramente, ¿no es cierto? Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y una Santa Fe que siempre ha sido difícil para el peronismo. Después el interior más dividido y por eso es tan importante la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, la provincia de Buenos Aires es una elección donde entre las dos primeras fuerzas va a tener el 80% de los votos. Pero acá vos sabés que hay algo que es un poco desde el punto de vista casi deportiva. Un voto más en la provincia de Buenos Aires tiene un efecto político muy grande. Efecto en cuanto a efecto ganador. Pero esto va a cambiar. En el Senado el oficialismo podrá perder algunas bancas, no muchas, 2, 3, ¿no es cierto?, sin perder la mayoría que tiene. Y en diputados quizás acá sea el tema, ¿no es cierto?, le faltan 10 bancas al oficialismo, pero hay un detalle, es decir, el oficialismo renueva 51 y es decir, el peronismo renueva 51 y el macrismo y aliados renuevan 60. Claro. Y este es el punto. Este es el tema que puede o no cambiar y que habrá que observar más en el caso. Rosendo, en este contexto, digamos, hay un punto muy importante porque obviamente los dos bloques tienen sus núcleos duros, que están ahí entre el 34, 30 y demás. Hoy hay un problema que se plantea muy fuertemente, que es toda un descontento, sobre todo de la sociedad, de ese tercio de la sociedad independiente, con la calidad de la representatividad política, independientemente del partido que sea. Es gente que va viendo lo que vota. ¿Qué dimensión pensás que tiene esto hoy? Bueno, yo creo que hay un sentimiento antipolítica que es generalizado en el mundo occidental, que en la Argentina está también, subyace, pero no aparecen alternativas políticas como en otros países con aptitud de representar eso. Por eso yo creo que va a haber temas que analizar. ¿Cuál va a ser la concurrencia a votar? A lo mejor lo que no viene por un mensaje a favor de un candidato crítico se va a dar en una actitud más pasiva. Es decir, quizás el riesgo de esto hoy sea más un voto bronca como el del 2001, ¿te acordás? Que uno u otro triunfo electoral, ¿no es cierto? Porque hay además tenemos la pandemia, que es un factor que pesa sobre el ánimo, ¿no es cierto?, la psicología de la sociedad. Mirá, casi diría que llevar a la gente a votar, convencer, porque el voto obligatorio es relativo en la Argentina. Es decir, no veo un voto por la antipolítica, pero sí veo un riesgo de un voto bronca como tuvimos en el 2001. Este es un punto muy importante porque vos bien lo decís, el voto es obligatorio en la Argentina, pero cuando no hay voluntad de votar, digamos, nada complica al votante que no lo hace. Quería decir esto, ¿vos pensás que hoy, digamos, el panorama es el de una elección con bajo nivel de participación?
Hay un riesgo que así sea. Hay un riesgo, por eso te digo. Es decir, después, ¿qué pasó el 2001? Bueno, había una situación de crisis económica, había un descontento político y se manifestó ahí el voto positivo. ¿Qué pasó? Porque el voto positivo es descontar la abstención, descontar el blanco, descontar el voto impugnado, y te encontrás con un voto positivo por candidato, con voto obligatorio vigente, muy bajo. Otra vez, una elección donde Duhalde y Alfonsín habían sido en 2001 candidatos a senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires. Y ganó Duhalde, el segundo Alfonsín, pero sobre el total del voto, el voto positivo sumado de los dos no llegaba al 50%. Claro. Bueno, estas son las cosas que hay que observar, que la dirigencia política tiene que ser consciente, ¿no es cierto? Que no haya una figura antipolítica para canalizar eso, no quiere decir que la sociedad esté reclamando la política. No esté reclamando, reclama. Rosendo Fraga, el gusto de tenerte con nosotros esta noche, ¿eh? Siempre es tan interesante escucharte. Gusto. Y muy buena la editorial, vuelvo a decírtelo. Gracias, Rosendo. Hasta cada momento. Gracias. Rosendo Fraga, el análisis político del presente de la Argentina en tiempos de campaña.